Puerto Rico se levanta con un nuevo programa hoy. Yo creo que deberíamos estar hablando de las cosas que hay que hablar sobre la mesa desde un punto de vista real y con la verdad. Como según he dicho en los años de trayectoria que llevo a través de los medios de comunicación, se ha perdido la esencia de lo que es la verdad en una prensa amarillista que no nos permite visualizar cómo está el país. Cuando tenemos la posibilidad de entender qué nos pasa, dónde vamos, por dónde nos debemos de ir, la prensa se cobija toda en un solo pote para lo que el gobierno quiere que se diga o no se diga. La manipulación, los anuncios de servicio público, los anuncios, las agencias de publicidad que controla Caridad Pierluisi Urrutia. Toda la prensa se amotina porque los directores de noticias, los editores de noticias, los jefes de producción de los periódicos, los canales, las emisoras, cobran el dinerito que el gobierno le pasa para que digan lo que ellos quieren. Nunca me he podido prestar para eso. No es mi forma, no es mi estilo. Yo creo en la carrera que yo escogí ejercer y la he llevado con dignidad, como el médico juramenta, como el licenciado juramenta, como el médico juramenta, o por lo menos algunos. Yo juramenté en mi persona llevar esta carrera con dignidad y con vergüenza. Qué triste, pero qué triste es tener que ver unos médicos controlados por la ironía del gobierno. Y yo personalmente entrevisté muchas veces al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Cirujanos de Puerto Rico, al que hoy, públicamente, lo he dicho tanto en la radio como en mi programa Sobre la Mesa, que tiene que renunciar. El doctor Víctor Ramos tiene que renunciar urgente. Director médico, director de vacunación, director de camisa, director de pantalón, director de ropa interior, director de zapatos, director 20 direcciones cobrando 30,000, 14,000, 25,000, porque se autoproclamó doctor, director. Eso se llama fraude. Eso se llama robarse el dinero. Y esa es la verdad. A la gente le molesta, pero hay que decirlo. No nos podemos callar. Y robándose el dinero de la forma más informal, menos profesional. Y como dice la Constitución, hay que informar para llevar la información. Y si usted no informa, usted no está llevando la Constitución como debería ser. En este programa yo quiero hablar con dos personas que, si usted ve todos los medios de comunicación, todos los programas de radio, televisión, los periódicos, están totalmente, no es que inclinada, la balanza se viró totalmente y están llevando una sola información, donde quiera que usted se para, lleva información. Ahora el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, canta y baila en la televisión. Vacúnese, 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 vacúnese. Ya no encuentran qué más hacer para que la gente se vacune. Mire, cante menos y baile menos y utilice el canal del país para informar, WIPR, para informar
que es el canal del país, y haga conferencia, siente a los médicos, siente a los naturópatas, siente a la medicina científica, dialoguen, a ver qué se puede hacer, porque el doctor Carlos Mellado es un doctor generalista. Hoy, con mucho orgullo y con mucha forma y formalidad, le queremos decir que está con nosotros y nos acompaña aquí en el programa el doctor Norman González Chacón y la pastora Kimi Rashi. Hola. Buenas, hola. Espero que estén bien y estemos preparados para debatir en este programa. Doctor, no lo escucho. Sí, un saludo. Es que estaba dejando para presentar a la dama primero. Ok. Cuando hablamos de esta enfermedad, el COVID-19, la Delta Plus, triple, aquella, la otra, 20 cosas. Yo le pregunto, ustedes que bregan con tanta gente, con tantos fieles, o como le llamamos las ovejas, el rebaño, ¿verdad? Las personas que lo siguen, porque ustedes son personas de credibilidad y tienen ¿verdad? Sus iglesias, tienen su gente, que me imagino que tienen, como tengo yo, como tiene el país, 20,000 preguntas haciéndose. Pero si partimos por la ciencia, ¿verdad? Que dice que hay una epidemióloga del país, la cuarta, en 6 meses, en 9 meses, firmó, entró, hizo un media tour por todos los medios de comunicación. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Nunca más la volví a ver. De eso hacen prácticamente 2 meses y medio. Yo le pregunto si no es ella la que debería estar informando al pueblo, reuniéndose, haciendo ¿verdad? Conferencias, reuniéndose con la clase médica, con los mismos líderes religiosos. ¿Cómo vamos a ir tratando esto para que no nos haga más daño a nuestra gente? Pastora. Mira, desde el punto científico, obviamente, y médico, yo no soy doctora ni soy científica, pero sí puedo entender el punto de la gran confusión que hay en términos de información y cómo se ha manejado eso para proyectarlo correctamente al país. Y en el término de lo que yo he planteado a través de mis redes sociales continuamente, que he sido clara desde el primer día, yo creo que el discurso de promover una segregación, de promover, vamos a decirlo así, yo sé que hay gente que cuando yo incluso lo escribo en las redes les molesta, un discurso de odio, es más fácil que nosotros educar y que informar a la gente. Si usted tiene una herramienta como lo es una agencia de gobierno especializada y dedicada a trabajar con el área de salud, pues su trabajo es informar constantemente para que la gente tome dentro de su libertad y de su espacio la decisión que realmente sientan que dentro de esa información les conviene o no les conviene. Y de eso se trata, de que cuando no hay información, y eso lo he planteado yo y asumo responsabilidad por lo que yo digo, cuando no existe un plan de trabajo, cuando estamos solamente enfocados en algo que es el blanco de lo que nos conviene y tenemos que empujar de alguna manera, pues entonces recurrimos a los mecanismos más fáciles que hay en la desesperación de un pueblo que está angustiado, que está desesperado, que está viendo sus hijos morir, sus familiares hospitalizados. Pues tú utilizas, ¿verdad? Y no quisiera decir esa palabra, pero se usa un escenario para entonces agilizar algo que me es más fácil que educar y lidiar con la verdad de una situación en el país. Y a mí personalmente, como cristiana, como ministro, mi punto de vista, ¿verdad? Y lo que he expresado y lo voy a seguir expresando, es la preocupación de que un pueblo que esté herido emocionalmente, un pueblo que ha pasado María, un pueblo que ha pasado pandemia, un pueblo que ha pasado terremotos, un pueblo que ha vivido tantas crisis,
nosotros lo desenfoquemos en una guerra que nos coloca entre hermanos puertorriqueños día tras día, dividiéndonos, incluso familia, incluso dentro de la iglesia, llevando un discurso que me es más fácil porque, ¿qué hago? Desenfoco de la realidad, desenfoco de lo que es importante y ahí los dejo peleándose, ustedes se comen en canto y que cada cual resuelva como pueda. Entonces, cuando uno ve eso, yo como ministro, ¿verdad? Y he sido clara, yo me tengo que indignar porque como cristiana yo no estoy llamada a fomentar a nadie que desprecie a nadie y no estoy fomentando el que haya división en el pueblo. Yo creo que Puerto Rico, si algo necesita el país en este momento, es una sanidad interior, es recuperar principios, es recuperar valores y yo entiendo que este es un momento donde ante la desesperación, claro, la gente va a decir, está bien, yo no tengo problema, dígame en dónde está el código, dígame en qué tengo que hacer, porque la gente no ve salida, porque no hay información, porque no le estamos dando las herramientas correctas, porque lamentablemente el mecanismo es más fácil ese para llegar a la masa que ir a lo que es importante. Y en ese sentido yo creo que nosotros como ministros estamos llamados a ser responsables con nuestra gente. Yo no puedo condenar al que se vacuna, porque no puedo hacerlo, porque esa fue su decisión informada y tengo que respetarla. Como no puedo maltratar al que decide en su libertad y en su conciencia decir, no lo voy a hacer. Entonces no lo puedo marcar, estigmatizar en la sociedad. Mira, esto es terrible. Esto es llevar a una división, a una fragmentación interna, porque ya no estamos hablando de algo. O sea, yo nunca escuché esto con la vacuna de la influenza. Yo nunca escuché esto con otros mecanismos que hay que están disponibles para la gente. Nunca lo escuché. Usted toca la vacuna de la influenza. Ayer tocábamos la vacuna del polio, del sarampión, de todo este tipo de cosas, porque la desinformación, yo entiendo y quiero estar clara. El que lo quiera hacer, que lo haga, y el que no quiera hacerlo, que no lo haga. La segregación es donde está el problema para mí. Pero este problema se viene partiendo de que rápido la información es, usted usaba la tarjetita de vacuna y usted lo llevaban vacunado cuando usted era niño, a nadie le pedían permiso para vacunarlo a usted para llevarlo a la escuela. Un momento. Porque es el tema, es la excusa que han corrido por todos los medios de comunicación. Pero entonces el puertorriqueño, en vez de explotar, hablar, debe de centrificar su pensamiento y decir, claro, pero ¿por qué nos llevan a vacunar? Del sarampión, del polio, de todo ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿cuántos años llevaron esas vacunas en estudio para luego llevarlo usted como menor a ponérsela? Entonces, tú estás en contra. No me digas que estoy en contra. Contéstame la pregunta. Yo te voy a dar, te brindo un ejemplo. Cuando surgió lo del HN1, yo recuerdo que en ese momento yo fungía como senadora y recuerdo el secretario de Salud, que fue el que estuvo recientemente con la honorable Wanda Vázquez hasta el final, Lorenzo fue a él y llegó al capítulo y dijo, yo los tengo que vacunar porque ustedes están a alto riesgo y yo te estoy dando ese ejemplo porque en aquel momento el HN1 era una cosa, ¿verdad? Que estaba también igual de amenaza. Y nos colocaron a todas la vacuna. Cuando llegó la vacuna donde mí y me vacunaron, yo tuve una reacción, yo me desmayé, a mí me tuvieron que sacar para el hospital. Y yo me reía en estos días y le narraba a mi esposo y le decía, yo no sé lo que me pusieron a mí, yo no sé qué introdujeron en mi cuerpo, yo no sé a lo largo del camino, ¿verdad?, qué efectos haya tenido, pero alguien habla ahora de la vacuna del HN1. Alguien, yo dije, a lo mejor yo fui experimento también de algo. Pero cuando vamos al origen, cuando mencionas algo importante, el estudio, lo que conlleva el desarrollo, ¿verdad?, científico de tanta gente que invierte tiempo para buscar el conocimiento, llevarlo no a la perfección, porque la perfección lo único la tiene Dios, pero sí de buscar todas las formas de que lo que se está colocando ahí sea algo, ¿verdad?, que
que seas responsable y como quiera, siempre hay su riesgo. Déjame decirte que en el Congreso hay establecido unos fondos federales para que no es que tú lo vayas a reclamar, es que están ahí para cualquier tipo de reacción adversa que pueda tener una persona en relación a las vacunas. Y eso existe actualmente. Por eso, pero entonces, ¿por qué una cosa que no, primeramente, que no está confirmada como tal con la licencia? O sea, está una cosa extendió experimental con esta vacuna de la FDA, que todos sabemos que esto es un negocio, porque todos sabemos que esto es un negocio detrás de Fauci y todo ese tipo de gente por ahí para abajo. Yo le pregunto, ¿por qué no se hacen unos estudios más prolongados en esta cuestión de la vacuna y rápido vamos para adentro a la carrera? Y le preguntaba yo al doctor ayer, ¿por qué no se mezcla un ejemplo? Porque la medicina, como hablábamos, nace de las plantas, los médicos, los curanderos, en Latinoamérica, México, trabajaban con plantas. Después vino la ciencia y se siguió desarrollando lo científico y creando antibióticos, este tipo de cosas. ¿Por qué no se mezcla las dos ciencias, doctor? ¿Por qué no haber hablado de los estudios de esta vacuna, lo natural con lo científico y llegar a unos acuerdos y hacer una cosa que fuera más profesional y más formal? Mira, nosotros llevamos años diciéndole al Departamento de Salud, diciéndole a los gobernantes de turno, cuáles son las alternativas que hay para producir un Estado que sea compatible con todo el mundo y que a la misma vez se pueda controlar no solamente ese virus. Aquí la pastora Rasky estuvo diciendo hace unos minutos sobre el problema que existe cuando no se explica claramente qué es lo que se está haciendo y cuáles son los objetivos del gobierno. Se encierran en un libreto y de ahí de ese libreto no salen para ir un poquito más allá. Y hay mentes que se conforman con un libreto sencillo y corto, pero hay mentes que necesitan mucho más información porque son mentes inquisidoras, son mentes que piensan por sí mismas, que estudian, que leen, que buscan toda la información y entonces ven la diferencia que hay entre el mensaje que está dando el Departamento de Salud y lo que ellos están recibiendo de la información que se está produciendo en el mundo entero, que es incompatible totalmente con lo que están, con el libretito que se aprenden los propagandistas del gobierno en ese aspecto. Entonces, ¿qué ocurre? Doctor, quiero ir un momento, porque ese libretito me gusta mucho y quisiera abundar un poco de ese libreto. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en Sobre la Mesa con Frances López para todos ustedes. No se vaya. Seguimos en Sobre la Mesa con Frances López y nos decía el doctor Norman González Chacón y conversamos hoy con la pastora Kimi Rasky que hay un libretito que se hace para llevarle a la gente, pero me interesa mucho, doctor, qué es lo que hay dentro del libretito. Sí, lo que le conviene al sistema, ¿verdad? Lo que quieren presentar, lo presentan de una forma simple. Fíjese que en el caso, por ejemplo, de
del debate que hubo entre los 4 jóvenes aquellos y los 4 médicos, que es un debate totalmente desbalanceado, porque 4 muchachos jóvenes que son novatos, ¿verdad? Contra 4 médicos viejos que son mañosos, que se la saben todas. Yo pues empecé a orar y le dije, Señor, permite que esos muchachos no queden mal, ¿eh? Y permite que ellos puedan desarrollar el tema que llevan, porque se prepararon muy bien, llevaban toda la evidencia científica. Y fíjate que no lo dejaron terminar, pero que cuando tuvieron la oportunidad de preguntarle ellos a los médicos se quedaron mudos. Totalmente. Se quedaron mudos, no pudieron contestar. Y yo digo, de nuevo, como en Babilonia, el Señor cerró la boca de los leones, y no pudieron atacar a Daniel y a sus compañeros, que eran los 4 jóvenes que estaban allí en ese momento. Y eso pasó, ¿por qué? Pasó porque ellos son autosuficientes, son prepotentes, se creen que se la saben todas y no se dan cuenta que hay otra gente que también sabe, pero con la humillación, con decirle disparatero, con decirle epítetos que no vienen al caso ahora, pero que son constantemente usados por los que se envalentonan con un título y dicen que con ese título, pues ellos llevan tantos años haciendo lo mismo, y claro, como lo que han hecho es lo mismo, pues no se pueden salir de ese libreto. Y ahí es donde caen estrepitosamente, donde quedan mal, porque cuando se lo saca a uno un poquito de ahí, de su confort, de su estado de confort, pues automáticamente caen en el yo no sé, y caen en la ignorancia, que es crasa en ese tipo de personas que lo que han hecho toda la vida es una misma cosa y lo han hecho desde un mismo punto de vista, no estudian, no se preparan, no, ellos creen que lo saben todo y con lo que saben se enfrentan a lo que viene, pero a veces hay jóvenes que sorprenden. Esta juventud que se está levantando es una juventud que no se le puede engañar fácilmente. Hay algo, doctor, que yo le quería preguntar. De hecho, la pregunta es para los dos. Una por la parte ¿verdad? De la medicina y otra por la parte de la iglesia o del pueblo o de las personas que ustedes corren, ¿verdad? Dentro de sus iglesias, que son puertorriqueños como todos nosotros. Entra una situación en ese programa y me gustaría saber la opinión de ustedes cuando esta persona le dice en el programa, la menos que debería estar opinando es usted, porque usted está desaforado hasta el 2029. De hecho, luego salen toda la información, como las que sabemos, ¿verdad? Y hemos investigado, pero para que el pueblo supiera, se hicieron diferentes programas. De hecho, yo hice mi programa en radio y hablé de todo este tipo de cosas, de todos los cargos y todas las situaciones que tiene esta señora hasta el 2029. Y de hecho, ella fue sentenciada a cumplir cárcel, pero obviamente los manejos, ¿verdad? De que su esposo, su ex esposo, y que fue la cirujano general, aquello y lo otro, pues entonces vamos a dejarla, ¿verdad? En su casa cumpliendo arresto domiciliario, que pueda, ¿verdad? Bajo palabra, y está haciendo sus cosas. Pero hay algo que a mí me preocupa. De hecho, tiré la pregunta, he conversado con dos médicos y me han dado la misma contestación. Hay videos de esta señora, hay tomas en los centros de vacunación vacunando. Y tengo entendido que por encima entonces de esto es un delito una persona que esté desaforada, que no pueda ejercer la medicina, y de hecho que está cumpliendo bajo palabra, esté vacunando, cuando tengo entendido que por la ley científica, por los médicos, por la situación de las leyes, se supone que ella no puede tocar ni estar teniendo ningún tipo de acercamiento con un paciente.
Le pregunto, doctor. Sí, bueno, yo le voy a decir francamente, yo no conozco bien la ley de los médicos, porque es una ley diferente a la nuestra. La ley que nos cobija a nosotros es una ley muy sencilla y, y la de los médicos es un poco más complicada y tiene otros parámetros de ética y de bioética, pero hablando en general de la bioética, usted tiene toda la razón, no debía de estar haciendo ese trabajo. No sé en qué se amparó para hacerlo, si fue que lo hizo a sabienda o que lo hizo violando la ley. De eso yo la verdad que no me atrevo a juzgar porque no tengo los elementos de juicio para hacerlo, pero sí, por ley de bioética, una persona que está en esa situación no debe intervenir con pacientes. Tampoco debe intervenir presentándose al pueblo como una voz que representa, por ejemplo, al gobierno o al Departamento de Salud, porque tampoco tiene la fuerza moral para hacerlo una persona que está bajo palabra, vamos a decirlo así, como usando el término que usted usó. Por lo tanto, yo pienso que si yo estuviera en la situación de ella, yo no me atrevería ni salir a la calle con la vergüenza que tendría en la cara de una situación como la que ha pasado. Pero no todo el mundo tiene esa vergüenza en su vida, ¿verdad? Y yo de decirlo nada más, mire, yo me sonrojo, me da vergüenza ajena, nada más que pensar de yo ponerme en los zapatos de ella y decir, pues si fuera yo no haría esto. De eso nada más me siento incómodo. Dice la pastora ahorita, hablando de la H1N1, ella se le encausó por ese delito de dar información falsa del H1N1. Usted lo mencionó ahorita, pastora, y es uno de los delitos por la cual ella está siendo enjuiciada por llevar información falsa. Mira, yo honestamente desconozco los méritos, ¿verdad?, de su caso y de su situación. Yo quiero llevarte al principio de lo que hablamos hace un rato. Es entrar en este discurso donde todos están contra todos. Yo siempre he dicho, si un producto es bueno, tú no lo tienes que obligar, se va a vender solo. Hay cosas que de por sí van a llegar a la gente y si están buenos, porque hay que interrumpir las libertades de la gente. Si es tan bueno y tan efectivo, ¿por qué tienes un énfasis en obligar, en obligar, en obligar? Y ahí es que yo tengo el dilema. Y precisamente cuando tú ves este tipo de discurso donde colocas puertorriqueños contra puertorriqueños insultándose y lo haces como un mecanismo de estrategia para seguir promulgando un mensaje, yo creo que eso nos debe preocupar. Y yo creo que eso nos tiene que levantar banderas porque estamos ante una situación de descontrol donde estamos peleando por algo que todavía está la ciencia estudiándolo, que todavía la misma ciencia está tratando de ver cómo maneja esta situación. Todos los días surge algo nuevo, todos los días pasa algo diferente y los médicos y las personas que están en este campo todos los días están descubriendo cómo van a lidiar cada vez con lo nuevo que se presenta a raíz de algo que nunca antes se había enfrentado el mundo. Entonces, nosotros entrar en ese debate constante de un agobio mental donde la gente ya no sabe a dónde correr ni a dónde ir. Mira, Gottbler era el que dirigía en Alemania la propaganda de Hitler. Y su trabajo era ir constantemente a los medios, incluso al sector religioso, aunque yo sé que eso molesta, así fue, porque está en los libros de historia. Y fue constante, y de hecho de ahí surge, de la teoría de Gottbler, surge ese famoso lema que dice que tanto se repite una mentira hasta que se convierte en verdad. No mismo se la cree. Y yo creo que en este punto nosotros, en el mundo que vivimos, donde hay tanta información, donde ya no se vive el tiempo del oscurantismo, donde yo te decía algo, incluso en la misma iglesia, yo te predicaba algo desde el altar y tú lo tenías
La gente tiene acceso, la gente tiene el derecho de buscar, de informarse. La gente de por sí, lo natural ya en este mundo es que la gente va a tener acceso a todo tipo de información y a poder realizar en base a eso un juicio crítico de qué le conviene y qué no le conviene. Esa es la gran libertad del mundo que estamos viviendo en este tiempo de acceso, de información. Y cuando tú ves el énfasis constante sobre algo, Facebook te veta. Instagram hace las formas de que no puedas llevar un mensaje contrario. En estos momentos veo el caso de la doctora Sally Priester. Ella tiene una demanda radicada, vetada, que no puede hablar. Una mujer que ha brindado, si vas y buscas su trasfondo histórico, ha brindado muchísimo en el campo de la ciencia. Pastora, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos destruyéndonos unos a otros en un proceso que lo que nos toca es reconfortar, darle el espacio a cada persona que pueda realizar, ¿verdad?, su juicio, que pueda proteger su casa, su familia, porque aquí nadie se quiere morir. Pero, eso pastora, yo te lo garantizo. Pero ¿cómo demandamos a la doctora Sally Priester? Es que es una cosa que aquí es que entramos en el debate público. Usted, aparte de ser pastor, usted fue senadora. Y yo le pregunto, es que yo no puedo entender cómo tú demandas a una persona cuando el que te estás obviando del dinero es el que te está demandando. O sea, ¿cómo Víctor Ramos, como presidente, demanda a la doctora Sally Priester? Pero si él se tiene que estar demandando él mismo. Y yo creo que pues, ahí están los foros judiciales. Ella tendrá un excelente proceso para demostrar, ¿verdad?, su calibre y su material y su trasfondo, ¿verdad?, científico. Y ¿sabes qué? Al final del día, mira lo que a veces se olvida porque tenemos memoria corta. Al final del día, todos los hechos quedarán ahí y la gente podrá juzgar y la gente pasará revistas sobre esos hechos. Pastora, pero no podemos pensar en lo que dice el doctor de que se comieron a los leones, ¿cómo es? Cayeron a los leones y se comieron a David. Así es que usted dice... No, el ángel de Jehová le cerró la boca a los leones y los muchachos, Daniel y los muchachos salieron victoriosos. Yo presiento que Dios va a obrar, ¿verdad?, por sus senderos, como dicen, por senderos misteriosos. Sí. Pero yo no puedo juzgar si yo tengo que ser juzgado. Y no somos quien para juzgar porque juzga Dios. Pero yo no puedo apuntarte con el dedo cuando, mire, pastora, tengo 3 donde mí. Mira, la palabra es clara. La palabra dice que con la vara que mides, con esa volverás a ser medido. Y sabes qué, eso lo decía mi abuelita, pastora. Pero eso lo dice la palabra. Sí. Y yo creo que este es un momento donde la historia nos vamos a quedar ahí marcados en qué hicimos y no. En el caso de que hablaba el doctor Norman de Daniel en el foso de los leones, yo creo en un Dios que cuida de sus hijos, yo creo en un Dios que hace justicia. Yo no he visto uno que pelee contra Dios y quede de pie. Y yo quiero tomar estos minutos desde el ámbito de la iglesia. Si esto se trata del fundamento de nuestra fe, que es Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo rompió la segregación. Jesucristo tocó al leproso, tocó a la mujer del flujo de sangre. Jesucristo vino a pelear contra su propio sistema de un montón de fariseos que estaban alineados y acostumbrados a buscar sus accesos al poder y cómo mantenerlo. Y yo creo que el fundamento en este momento, y nos va a tocar un gran reto, es defender nuestra fe. Mucha gente me escribe en mi página y dice, ¿pero qué tiene que ver la fe? Dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes terrenales. Y dice, las leyes terrenales yo las obedezco mientras no interfieran con mi fe. Eso es así. El día que interfieran con mi fe, dice la palabra también que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en ese sentido, porque la gente, pues, lamentablemente se repite, en todo esto estamos viendo cómo se repite un discurso constante para demonizar al que se vacunó, para demonizar al que no se vacunó. Y entonces entramos en un dilema, y yo lo quiero ver desde el cristal de cómo lo vería Jesús. Si Jesús estaría aquí, ¿le impediría a alguien entrar a un lugar donde él estuviera? No, porque él no vino a segregar. Él tomó a la samaritana y la esperó en el pozo, y mientras hablaba con ella tuvo que romper la mentalidad de segregación que tenía. Pero rápido salen, pastores, y dicen, pero ese era Dios.
Pero ¿cuál es pero ahí te llevo al mismo principio. ¿Cuál es el fundamento? Yo no sé el de otro. ¿Cuál es el fundamento de mi fe? El fundamento de mi fe es Jesucristo. Yo no soy perfecta, pero trato de hacer lo correcto y yo tengo que vivir conforme a ese fundamento. Si yo hoy permito en mi iglesia la segregación, pues yo creo que tienen que ir a todos a convertirse, porque de Jesucristo no se trata. Entonces se trata de tu estructura y de mantener unos asuntos que tú quieras mantener. Entonces nos va a tocar un reto, y ahora hablo con los cristianos y los pastores y la gente que yo sé que la mayoría están firmes en su fe, de cómo nosotros tomamos la mente del pueblo y lo llevamos a la conciencia de lo que se trata todo esto. Yo personalmente, y lo reafirmo hoy y lo he dicho a través de mis redes, yo no predico vacunas porque yo no tengo tiempo para predicarle vacunas a nadie. Cuando yo estoy en mis redes, cuando yo subo al altar, en mi vida diaria, yo predico a Jesucristo. Amén. Y Jesucristo es el que cambia, el que transforma, el que vino a buscar lo vil, lo menospreciado. No vino a buscar lo más sabio, vino a buscar lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quería. Vino a romper un sistema que oprimía. Entonces, ¿cómo nosotros en este tiempo nos hacemos cómplices de lo que es contrario al fundamento de nuestra fe? No podemos. Y va a llegar un momento que vamos a tener un reto muy grande. Y yo les recomiendo a todo aquel que tiene miedo que se prepare. Porque yo no creo que nosotros los cristianos somos mejores que aquellos catacumbas, ni aquellos que murieron en el circo romano, ni somos mejores que aquellos como Daniel, como decía el doctor Norman Chacón. Porque la gente está equivocada. Daniel estaba en Babilonia, pero Daniel no cedió sus principios. Y Daniel estaba allí porque estaba cautivo, lo llevaron contra su obediencia. Y con todo y eso tuvieron que reconocer que en él había ciencia, que en él había sabiduría, que había hermosura, que había otra cosa. Y él le dice a los eunucos, que eso está en el libro de Daniel, yo no me voy a someter a lo que ustedes quieren que yo, tan siquiera ustedes quieren que yo coma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este tiempo? Rendimos, soltamos a la gente que esté herida, cansada, agobiada, angustiada, y somos parte de un discurso que constantemente a mí me duele cuando yo entro a las redes y yo leo cómo la gente escribe uno de otro, incluyendo cristianos. Me duele, porque entonces quiere decir que el corazón del pueblo está siendo revelado y es hora de que volvamos al principio de unidad y al mensaje del fundamento de nuestra fe. Dicen que hay un principio de unidad. Puerto Rico es un país unido. Dicen que tenemos la sangre del Cordero. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejamos? ¿Para dónde se fue? Estamos en Sobre la Mesa con Frances López. Hoy hablamos con el doctor Norman González Chacón y la pastora Kimi Rasky. Vamos a una pausa y regresamos porque nos queda un poquito más de este conversatorio. Mire, que es para usted. No es para más nadie, es para que usted entre y tome decisiones que si hoy usted tiene la duda, la pueda aclarar. No se vaya. En conversación con el doctor Norman González Chacón y la pastora Kimi Rasky. Cuando hablamos de una segregación a nivel de los puertorriqueños, porque ahora son los no vacunados y los vacunados. Vamos en esta guerra. ¿Cuál va a guerrear más? Y estos le tiran a esto y estos le tiran a los otros. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado tanto la atención. Y ustedes como líderes de sus iglesias, ¿verdad? Como médicos, pastora. Si te mueres, te moriste de COVID. Si no estás vacunado. Si estás vacunado y te moriste, enfermedades persistentes. Si te vacunaste, enfermedades persistentes. Si no te vacunaste, te moriste de COVID. Ese es el discurso.
¿Será la verdad, doctor? Bueno, a mí no me engañan, a mí, porque yo estoy viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y la gente que llega aquí a nuestra oficina, llegan cargados, llegan llorando, llegan con con ese pesar tan grande que uno tiene que sentarse con ellos y escucharlo para poderlos desahogar un poquito, para que se liberen un poco de esa carga tan pesada. Y cuando estamos escuchando nos damos cuenta que nos están hablando de unos familiares, de un familiar que se puso a la primera vacuna, se enfermó y cuando se puso a la segunda murió. Y entonces eso para ellos es una carga tremenda porque le están diciendo que no digan nada, que se murió de un problema del corazón, que no fue de la vacuna que le pusieron. Todo ese tipo de cosas están ocurriendo. Doctor, en Puerto Rico murió, lo discutimos el viernes en mi programa de radio, el esposo de una artista prominente de este país, muy, muy querida por este país, muy querida por este país. Se vacunó y en el momento de 4 a 6 minutos después de la vacuna falleció. Uh-huh. Artista muy prominente de este país, muy querida. Y la gente está viendo eso. La gente lo ve, el vecino lo ve, los médicos, el otro lo ve, el compañero de trabajo lo sabe, la familia lo sabe. El médico le dice a los hijos, por favor, no diga que fue de la vacuna, porque la gente no se vacuna. ¿Dónde estamos llegando? ¿A dónde se ha llevado el relajo de este país en una cosa tan seria como la salud? Al engaño y al miedo. O sea, y ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de paz y de libertad. En el reino del enemigo de Dios es que hay la coacción y el miedo. Así que trabaja pero doctor, el diablo. Usted se pondría en los zapatos de que Dios la quiere y la proteja muchas veces, ¿verdad? Y le pongo este ejemplo porque estamos nosotros aquí. Que diga, su esposa fue y se vacunó, un ejemplo, falleció, y que los médicos le digan a usted, doctor, no diga nada, porque usted sabe que si no viene la gente. Pues eso está pasando, y eso es lo más que le duele a los familiares, que ellos mismos no le pueden decir a los otros familiares, mira, no te vacunes, o yo no me voy a vacunar. Entonces vienen a buscar el certificado, yo no me voy a poner esa vacuna por nada del mundo, porque eso fue lo que le pasó a fulano, eso fue lo que le pasó a sutano, eso fue lo que le pasó al otro. Ellos están viéndolo, están viendo. Pero decía la pastora que su esposa le dijo, no me voy a vacunar. Y usted le dijo, yo lo respeto. Pues claro. Pero si él se vacuna. Como respeto a cada persona que tome su decisión. Pero si él hubiese tomado la decisión, pastora, de vacunarse, y se te muere a los minutos, y el médico le dice, pastora, no diga nada. Y fíjate que vamos a poner aquí que fue del corazón que se murió. Yo he conocido de casos que al principio, ¿verdad? De todo esto, que volvemos a lo que yo he establecido y lo que defiendo, que es el principio de libertad. Le colocaban un release a la gente donde nadie se hacía responsable de ti. Entonces ni yo creo que Pfizer, eso... ni el gobierno, nadie. Absolutamente. Entonces eso colocaba una bandera roja a mucha gente que dijo, pues perdóname, porque habrá quien no le interese, pero hay otras personas que en su ejercicio de información dice, pero si nadie puede hacerse responsable de mí. No solamente eso, tengo conocimientos de médicos que cuando han ido a certificar o a llenar los papeles de defunción, constantemente ellos, conozco, ¿verdad?, de uno que dijo, se murió del corazón, y le dijeron, no, tienes que colocar que murió de COVID. Y dijo, no, voy a ir contra mis principios. Si me quieres votar, vótame, pero murió de esto, que fue lo que murió. Entonces, eso sigue levantando una serie de... Por eso te hablo, cuando la fuente de información no es clara, cuando no somos transparentes, cuando no somos honestos, tenemos el producto de lo que tenemos hoy. ¿Qué reina? El miedo, la confusión, el pueblo dividido, lugares donde las familias ya no pueden cenar juntos. Mira qué cosa terrible. Hasta el otro día todo el mundo comía en el mismo lugar.
y se seguía un protocolo, ¿verdad? Que es lo que nos corresponde. Yo soy una que echo alcohol por todos lados, porque hay un protocolo de higiene. Ujú. Pero ¿cómo se trabaja dentro de un sistema de miedo donde ahora, tan reciente, mira lo terrible, van donde los pequeños comerciantes que han decidido irse al 50% para no ser injustos y porque, oye, el pequeño comerciante Le está afecta, sufriendo le y le afecta. afecta? Conozco de una persona dueña de un salón de belleza que en estos días le cae el departamento de salud y no fue un gran comercio, fue uno pequeño. Y mira el discurso que le dan. Le incitan a que no atienda a los no vacunados. Ujú. O sea, mira qué cosa tan terrible. Y dice, yo estoy un 50%, yo atiendo clientes uno a uno, porque yo brego, pues yo decidí que voy a atenderlos de esa manera y tomo las debidas Y tiene todo el precauciones derecho a y hacerlo. tiene todo el derecho a hacerlo, pero ¿qué hacen? Volvemos a la intimidación. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Yo creo que esa es la parte del discurso que nadie quiere decir. O sea, ¿cómo nosotros seguimos diciendo a la gente, no digas que pasó esto, no digas que pasó aquello? Eso opera en miedo, eso es dictatorial, eso es fascista. Y uno no puede ser cómplice de ese discurso. Pero yo tengo una pregunta que nadie me la ha podido contestar. Nadie. Pastora y doctor, nadie me la ha podido contestar. Todavía estoy buscando la contestación. ¿Por qué razón, si estamos hablando de personas muertas, se murió? ¡Pum! Desde marzo del año pasado que comienza esta pandemia. Estamos en septiembre del próximo año. Ayer fue la primera vez, y lo digo porque así es. Ayer fue la primera vez que la doctora Conte, directora del Instituto de Medicina Forense, dijo que la niña de 5 años murió de COVID. Ayer. ¿Dónde está la doctora Conte desde marzo del año pasado? Dándole conferencias, dando información. ¿Por qué a los cadáveres, a las personas fallecidas del COVID, que dicen de COVID, por qué no se le quiere hacer autopsia? ¿Por qué a los fallecidos no se le quiere hacer autopsia? Es que yo no puedo entender. Ay, para que no se promulgue el virus. Si la persona está muerta. ¿Cómo tú me dices a mí que no le pueden hacer autopsia? La doctora que debe estar explicándole a la gente, mire, se murió por COVID, por esto, o los COVID vienen por esto y se están falleciendo, y según la autopsia dice que es por esto. Es callada, es una mordaza. La doctora Conte no habla. Es que no puede hablar. De hecho, no se quieren hacer autopsia por COVID. ¿Dónde estamos, doctor? Y lo único que hay que hacer es una prueba de sangre y una prueba del palillito ese que le ponen en la nariz para tener la seguridad. Que no sirve, tenía. doctor. Dicen que la PCR la Bueno, descontinuaron. Que fue Pero la esa FDA es la que están usando y esa es la que están aceptando y esa es la que están recomendando. Y fíjate que no es segura tampoco porque da falsos positivos Pero dicho por la misma constantemente. Y FDA, nosotros la estamos PCR viéndolo. no sirve. De hecho, está descontinuada. Sí. Esa es la molecular, ¿no? Sí, correcto. Y eso es lo que están haciendo en el Departamento de Salud, la PCR. Entonces yo le pregunto, si está descontinuada, señor, usted me está viendo la cámara, el micrófono, está descontinuada. La FDA la descontinuó, no sirve, no funciona. Usted ve todos los días los reportados en el Departamento de Salud, está en la página. Se reportan hoy 300, 400, 300, 200, 280, 480 con pruebas moleculares, PCR. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede decir? Si usted se mete hoy a la página del Departamento de Salud, dice que hay 344 reportados con pruebas moleculares, PCR. Pero si la misma FDA dijo que eso no sirve, que eso está Correcto. descontinuado. Son inseguras. Entonces, dice la doctora, si perdemos la fe, porque me empieza una cosa y me gusta acabarla con lo mismo, pero eso tocamos.
Si la propia doctora Noelo de Covelo dice que si perdemos la fe en el Departamento de Salud, ¿en quién vamos a confiar? Pero si el Departamento de Salud está reportando a través de las pruebas PCR que están descontinuadas por la FDA, dijo que no sirven, que están fuera, capú, no sirven. Y el Departamento de Salud sigue diciendo que hay tantos positivos de COVID con la prueba molecular PCR. ¿A quién le vamos a creer? Fíjate que lo que yo dije en tu primer programa, y me acuerdo clarito que dije, la primera vez que me invitaste a un programa, yo le dije, ahora los maestros con carga viral positiva, bastante alta, porque mandaron a vacunar a todos los maestros, si no se vacunaban no podían dar clases en el Departamento de Salud. Sí, que lo mandaron a vacunar en masa. Ajá. Y ahora está ese maestro al frente hablándole sin mascarilla a los niños que no han sido vacunados, que están completamente desprovistos de protección alguna, porque inclusive hay más niños de los que deben estar en un salón de clase. Todo eso está ocurriendo. ¿Cuántos niños vamos a tener contaminados? Yo dije, en un mes vamos a tener un brote del COVID en los niños y de lo peor, de la variante Delta, porque es la que repercute en el maestro que ya se vacunó y que desarrolla el virus Delta, que es la variante, porque ofrece la resistencia, y ese es el que está en este momento dándole todos esos problemas al departamento, y todas esas causas que estamos viendo ahora mismo es a consecuencia no del virus original, sino de la variante. Y van a seguir apareciendo variantes sencillamente porque no todas las personas ofrecen la misma resistencia. No es la misma resistencia que ofrece, por ejemplo, un organismo del tipo de sangre O, que del tipo de sangre A, que del tipo de sangre AB. Son diferentes resistencias que hacen esos organismos. No es lo mismo un individuo, por ejemplo, un veterano que vino del ejército, que tiene 60 vacunas puestas en su cuerpo, más la vacuna ahora del COVID, que se la ponen también, y ese veterano llega donde la familia y lo que tiene es una tormenta de citoquinas en su organismo. Esa tormenta tan grande, ese es lo que produce esa carga viral, lo pone en riesgo a él y pone en riesgo a toda la familia. Lo hemos dicho muchas ocasiones, lo dije en el primer programa, lo dije en el segundo, lo he dicho en todos mis programas, que no acaban de entender, ni de aceptar, ni de decirlo. Ahora están haciendo como una transición paulatina, bien acomodaticia, de cómo lo van a explicar, y lo están explicando ahora. No, porque hay que ponerse todo el mundo la mascarilla, los maestros también, pero ya hay muchos maestros que han contagiado al salón de clases completo, y yo conozco casos de un maestro que contagió a todos los estudiantes, porque sencillamente llegó al salón de clases y dice, yo no me voy a poner mascarilla, voy a dar la clase sin mascarilla porque ya yo me vacuné. Y él fue el que contagió a todos los estudiantes. Eso se está dando constantemente y se va a seguir dando. Y hay una serie de cosas que están ocurriendo que son descontroles que tiene el Departamento de Salud, que no pueden anticipar el problema porque no lo ven. Están ciegos. Y están ciegos precisamente porque no han puesto su vista en el dador y hacedor de todas las cosas buenas, que es nuestro Padre Creador, y la están poniendo en eso que tú señalas que hace así. Sí, los millones que están corriendo. Son los millones que están corriendo. Son muchos millones. Y eso es lo que está causando este problema. Mira, desde el punto de vista preventivo, nosotros le recomendamos al gobernador que hiciera un lockdown de carne, porque hay un estudio científico que dice que se hizo en 6 países del mundo,
incluyendo los Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, la tierra de los canguros, ¿cómo que se llama? Australia. Australia, etcétera. Bueno, pues en ese estudio dice que los vegetarianos tienen un 73% de beneficios sobre los que no son vegetarianos para desarrollar y tener todos los síntomas del COVID. O sea que con un 73%. Esos mismos vegetarianos, pero que comen pescado, ya tienen un 58%. Ya con comer pescado nada más. Pero la gente que come cerdo son los que más propensión tienen a que el COVID se le pegue rápidamente y que se le desarrolle. ¿Por qué? Porque la proteína del cerdo es una proteína que es compatible 100% con el COVID. ¿No es que el COVID, de dónde viene el COVID? Viene de animales. Ujú. Y si tú comes animales, tú tienes una propensión a que el virus se te desarrolle. Por eso los vegetarianos, y miren, en el grupo nuestro no ha habido ni un solo caso, y son miles las personas que están en nuestro grupo, no ha habido ni un solo caso de COVID que haya tenido que ser hospitalizado. Muchos lo han adquirido por familiares que han venido de Estados Unidos, familiares que estaban contaminados y no lo sabían, contagiados, compañeros de trabajo, uno por un policía que le dio un ticket y estaba contagiado. Y bueno, el asunto es que esa gente lo pasaron en la casa como si fuera una influenza. Hay que darle un poco de cariño a la gente y obviamente se nos acaba el Se tiempo. nos acabó el tiempo. Pastora, me gustaría que le dijera unas palabras a la gente en nombre de Dios. Claro Una que oración. sí. Yo creo que lo importante aquí es que pongamos nuestra fe en el Señor. Amén. Toda vuestra ansiedad se echada sobre Él. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Hay una promesa de Dios de cuidado y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que cada vida, cada persona que esté conectada a este tiempo reciba tu paz en medio Amén. del caos. En medio de la adversidad, tú sigues siendo Dios, el Todopoderoso, Jehová Rafa, el sanador, el que cuida de sus hijos. Señor, esa promesa no está invalidada, esa promesa todavía fluye a través de tu sangre vertida en la cruz del Calvario, Señor. la cual tiene poder. Hablamos sanidad sobre el que esté enfermo y hablamos vida sobre tu pueblo, esa vida que nos une, esa vida que quebranta todo yugo de división, de ansiedad, de odio, en el nombre de Jesús. Trae paz y Amén. calma sobre tu pueblo. Y te pedimos, Señor, también que este virus que tienes, Señor, tú tienes el poder para sacarlo, para removerlo. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardando a tus hijos y que en cada lugar, Señor, tu sangre bendita nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaro tu palabra, porque tu palabra no vuelve atrás vacía, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Amén, y Señor. amén. Señores, esto es comunicación. Esto es un debate de amor y un debate de dejar de saber a la gente la verdad de aquí para ustedes. Siempre vamos a hablar con la verdad de frente y siempre vamos a decir lo que Puerto Rico necesita saber. Gracias al doctor Norman González Chacón por haber estado con nosotros. Gracias a la pastora Kimi Rashki. Que Gracias. Dios me los cuida a los dos y siempre los haga un santo, que santos son hace mucho tiempo. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Este es Francis López, la que le habla, a través de Sobre la Mesa. Buenas tardes.